Vamos a leer del versículo 1 al 9. A mí este salmo me fascina, me gusta mucho. Y Dios me inquietó con este salmo, hermanos. Tengo un pensamiento allí. Capítulo 20. Quiero compartirlo con ustedes. Les damos la bienvenida a los amigos. ¿Cuándo le damos la bienvenida a los amigos? Nos alegra verles aquí en esta mañana. A los niños, sí, también les damos la bienvenida. Niños, no más conversa. Aquí no se viene a jugar. Los saludo a todos, hermanos, en el nombre de Jesús, al comité de evangelismo. Les felicito. Salmos 20, versículos 1 al 9. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leer de la manera acostumbrada. Yo leo un texto y la iglesia responde a viva voz con el siguiente: Jehová te oiga en el día de conflicto. En nombre del Dios de Jacob te defienda. Siga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Siga. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos que. Sigan, hermano. Oh, Señor, salva que el rey que el día que luego quieren orar por mí, hermanos, háganlo por favor. Señor Jesús, Padre mío, en esta mañana, ¿cómo te doy gracias por tu misericordia? Que mis labios limpian, para que tu palabra corta y sea glorificada para que tu nombre, solo tu nombre, sea exaltado y bendecido en tu nombre. Amén. Dando gloria a Dios por todo. La memoria de Dios. ¿Saben, hermanos? Yo soy un convencido que no hay juicio sin causa. Antes de que se me olvide, no me dejen olvidar, ya traje los documentos de los últimos 2 matrimonios que se realizaron, las actas, para no volvérmelas a llevarme a las entregar. Como iba diciendo, hermano, yo soy un convencido, sí, y eso siempre lo diré, que nosotros, usted y yo, hemos sido llamados para bendición. Yo no sé si usted lo cree, pero yo. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y sin lugar a dudas tendremos en este camino aflicciones, dificultades, pero es diferente pasar la aflicción sin Dios a pasarla con Dios. No lo creas, es muy diferente. Uno puede pasar por pruebas, por dificultades, pero si uno siente que Dios está con uno, hombre, aunque suene contradictorio, uno pasa la prueba con gozo y con esperanza. ¿Cierto que sí? Sabiendo que esa esperanza no avergüenza.
Sabiendo, hermanos, que a pesar de que si la dificultad sea muy grande, uno sabe que el Dios en el cual uno confía puede vencer. Amén, hermanos. ¿Cuántos tenemos o conservamos esa esperanza siempre? Eso es una bendición. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Este es un salmo de David. El Salmo 20 es un salmo de David, donde él recurre a la memoria de Dios, a ese tener presente de parte de Dios de lo que usted y yo hayamos hecho en nuestra vida. Cuando estaba en la angustia, estando en la angustia, Dios lo inspira a escribir este salmo. Es un salmo lleno de esperanza, y a pesar de que pudiera estar pasando por un dolor bastante grande y por un desespero, él recurre a esa memoria de Dios, y pareciera que introduce esta palabra no porque Dios olvide las cosas, sino que es una expresión humana para que usted y yo entendamos que Dios no olvida, que los que olvidamos somos nosotros. Alabanzas al nombre de Dios. Si Dios es grande, si Dios quiere bendecirnos, ¿por qué muchos de nosotros vivimos mal? ¿Por qué muchos de nosotros pasamos situaciones constantemente tan terribles? Terribles. Miren, hermanos, la crisis actual, ¿me están escuchando? Amén. No es la falta de elocuencia en los predicadores, hermanos, porque yo he escuchado sermones que uno dice, wow, ¿de dónde lo sacó? Tremendo. La crisis actual no es la falta de músicos. Uy, no, porque, hermano, cuando yo empecé este evangelio hace más de 20 años, no había esta instrumentación y esta lírica que hoy hay, esta lírica musical. Hombre, uno se queda sorprendido. Yo viví cultos, hermanos, donde solamente con tambor y maraca y esa, ¿cómo se llama? Charrasca y la pandereta, eso se derramaba el Espíritu Santo, y eso era un gozo. Hoy hay piano, violín, saxofón, y uno dice, wow, qué bendición. Amén. En ese entonces los cultos eran gozosos, y hoy el gozo nos hemos vuelto como más, a ver cómo le explicar, como más repetidores de la alabanza. Sí. Pensamos que el gozo viene de los instrumentos. El gozo viene de tu corazón y el mío. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y sea el instrumento que sea, que se toca, que si en uno está el gozo, hermanos, el culto se vuelve, discúlpenme la palabra, una rumba completa. Porque donde está el Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Cuántos sabemos que en esta mañana hay gozo? Aquí hay gozo. Hermanos, aquí hay gozo. Tómelo, apropiese de él. Si sabemos eso, porque las cosas en muchos de nosotros han cambiado. Muchos de nosotros han cambiado. Que en la angustia, en la aflicción,
Dios nos responde. Cierto que es terrible que cuando usted tiene una necesidad y va donde un amigo y ese amigo le cierra la puerta, uno se llena de dolor. Yo creo que los amigos también están, además de aconsejarlo a uno, también están para ayudarlo a uno en el momento de dificultad. ¿O no, hermano? Es terrible que cuando usted vaya donde ese amigo y le diga te necesito, es el momento que me ayudes, y ese amigo le cierra la puerta, uno dice no, pues ¿qué amigo tengo yo? Es tremendo, hermanos. Que cuando usted y yo clamemos a Dios en el día de la angustia, Él no nos responde. Y miren lo que dice el salmista David, y es un consejo para todos. Él está en una situación, pareciera que terrible, angustiosa. Todos sabemos lo que sucedió en la vida de David cuando él peca, cómo fue perseguido por sus enemigos y por su propio hijo. Y miren lo que dice el salmista: Jehová te oiga. Es una afirmación y es una recomendación. Jehová te oiga. ¿Cuándo? En el día del conflicto. Y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Hermanos, que Dios nos oiga en el día del conflicto. Si usted está en un conflicto, asegúrese de que Dios nos oiga. Asegurémonos de que Dios nos oiga. Si estamos viviendo una situación difícil, tenemos que asegurarnos de que Dios nos oiga. ¿Me estás escuchando, hermanos? Porque hay peleas tan bravas, tan duras, tan terribles, batallas tan difíciles, que necesitamos por obligación ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Hay veces pasamos por momentos, hermanos, donde uno dice, no, aquí solamente la mano de Dios. Y cuando uno se encierra y dobla sus rodillas pidiendo esa ayuda, es necesario, se hace necesario. Yo no sé si usted lo cree, pero el salmista, inspirado por el Espíritu, así lo redacta: que Dios, Jehová, te oiga. Que cuando usted y yo estemos encerrados buscándolo a Él, que cuando necesitemos de esa ayuda, Él nos oiga. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque habrá un momento donde tus fuerzas y las mías no serán suficientes. Necesitaremos la mano de Dios. Habrá un momento donde tu voz el enemigo la apagará. Hay momentos, hermanos, donde uno abre la boca y no le sale la voz. Hay momentos donde uno levanta las manos y no le provoca adorar. Hay momentos donde a uno no le provoca orar. Hay momentos donde uno se le mete como una angustia y uno se siente rodeado y uno no ve la salida. Es allí donde uno sabe que las fuerzas humanas son innecesarias, donde uno humanamente no puede, donde uno sabe, hermanos, que la vida espiritual la tiene al borde del abismo, donde uno sabe que el enemigo a uno lo ha encerrado, porque cuando uno ama la vida y cuando uno ama a Dios, uno siente la muerte cerca, la muerte espiritual, porque cuando usted se acostumbra a la vida, porque Jesucristo es la vida, y cuando uno se aleja de Él, uno siente la muerte espiritual. Hermanos, Jesucristo es la vida, y uno cuando se siente lejos de Él, uno cambia, uno no es el mismo, uno sabe que por más que intenta, hay algo que lo detiene. Uno sabe que por más que quiera avanzar, hay algo que le cierra la puerta. Y entonces hay que reconocer que hay una fuerza superior a uno que se le opone. Pero si aquel que se nos está oponiendo tiene fuerza,
usted pide un consejo por allí y parece que ese consejo no le sirve, y usted va donde otro amigo y parece que ese consejo no le llena, es hora de ir donde aquel que tiene la sabiduría absoluta. Es hora de buscar la verdadera fuente, pero asegurémonos que en ese momento Él nos oiga. Amén, hermanos, amén. Si alguien en esta mañana está atado, asegúrate que aquel que desata nos esté escuchando. Si alguien en esta mañana se siente morir, asegúrate que aquel que da la vida te escuche. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, porque cuando vio a Jesús caminar le dijo: maestro, si quieres yo voy. Y como Jesús quiere que todos nosotros estemos en victoria, le dice a Pedro: sí, ven, 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 acércate a mí. Y Pedro se bajó de la barca, y cuando puso su pie en el mar no se hundió. Y parece que esto le emociona y empieza a caminar hacia Jesús, pero estando caminando se asusta, viendo las olas se asusta y empieza a hundirse. Y cuando se está hundiendo, él sabe que el único que lo puede salvar es el maestro, y dice: Jesús, Jesús, maestro. Esto de vivir en santidad, hermano, no es fácil. Esto de vivir buscando a Dios no es fácil. Si alguien piensa, escúcheme bien, que no tiene que buscar a Dios intensamente, si alguien piensa que este evangelio es solamente naranjada con pan de bono, o que si es algo relajado, se está equivocando. En estos momentos tenemos lucha. ¿Usted lo cree o no? Hay lucha para adorar a Dios. Hay lucha para recibir el Espíritu Santo. Si aquí donde está la palabra y donde están los instrumentos sonando, usted tiene luchas y yo tengo lucha para recibir a Dios, para percibir su presencia, ¿cuánto no más tendremos luchas allá afuera, donde los infiernos y donde los espíritus demoníacos están rodeando nuestras vidas? ¿Cuánto no más luchas tú tendrás en tu casa para adorar a Dios, donde viven inconversos, donde vive gente que quizás consultan a los brujos y hacen cosas nefastas? ¿Cuánto no más tendrás luchas tú y yo para sentir a Dios en el mundo, allá en lo externo, cuando aquí en su santo templo tenemos dificultades? Si quieres que tu vida sea en victoria, ¿cuántos queremos que nuestra vida sea en victoria? ¿Cuántos queremos que nuestra vida sea en victoria? Asegúrate, asegurémonos de que Dios nos escuche. Oh, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Porque si tú violas ese principio, si yo violo ese principio, mi vida no estará en victoria. Si tú violas ese principio, no tendrás culto para vivir. Yo no tendré culto para vivir. Mi vida cristiana no estará en victoria si yo no me aseguro de que Dios me escuche. Si usted no se asegura que Dios lo escuche, el diablo lo va a devorar. El diablo me va a devorar, porque tenemos un enemigo que tiene fuerza. Tenemos un enemigo que nos engaña, que miente, y necesitamos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. No tendremos un culto hasta que Él nos escuche. No tendremos un culto verdadero hasta que yo levante mis manos y abra mis labios y Él me escuche. Porque cuando Él no me escucha, mi oración no sirve para nada y yo no siento ese fuego. Porque si Él no me escucha, así doblen mis rodillas, ese sacrificio será vano. Pero si Él me escucha, así el diablo me tenga atado, así el diablo te tenga amarrado, pero si alguien abre su boca, Dios vendrá en tu ayuda. Dios vendrá a nuestra ayuda. Por eso, cuando venimos al culto apáticos, es porque el enemigo ya está bien, ya viene trabajando desde hace rato. No solamente en los cultos, sino en nuestras vidas.
Desde hace rato el enemigo viene obrando, pero lo que pasa es que el enemigo está ganando la batalla porque Dios no nos está escuchando, porque Dios no te está escuchando. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Miren, hermano, no tenemos por qué luchar para sentir a Dios. Esas obras no tienen que ser nuestras. Las obras rudimentarias del arrepentimiento no son para los maduros en el camino del Señor. No, Señor. Esos son para los que vienen por primera vez. Esos son para los que vienen recién conociendo al Señor. ¿Por qué repetir constantemente lo que ya sabemos? ¿Por qué volver siempre al principio? Alabanza. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Se me hace interesante cómo el salmista no dice el nombre del Dios de Abraham, de Jacob. El nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, perdón, te defienda, sino que nombra al último, a Jacob. Ya miraremos que fue en Jacob quien Dios ejecutó su promesa, ejecutó su pacto, porque fue en Abraham que se hizo las promesas. En Isaac se curó, la misma Biblia lo dice, y fue en Jacob que ese pacto fue promulgado, es decir, realizado, ejecutado. Es necesario, hermanos, que el poder de Dios se ejecute en nosotros, porque la palabra de Dios no queda solamente en promesas. Las palabras de Dios no son solamente palabras, sino que es poder. ¿Y poder para qué? Para que lo que Él ha prometido se cumpla en nosotros. Si alguien anhela que lo que Dios le ha prometido, que lo que Dios nos ha prometido se cumpla en nosotros, tenemos que asegurarnos que Dios nos escuche. Hermanos, Él sana. Él ha prometido sanarnos. ¿Cuánto lo creemos? Él ha prometido sanarnos. ¿Cuánto lo creemos? Él ha prometido llevarnos de victoria en victoria. El evangelio está lleno de promesas. Lleno de promesas. Él ha prometido llenarnos con su Espíritu Santo. Él ha prometido vencer por nosotros, pelear por nosotros. Qué bueno que lo que usted y yo leemos, la palabra de Dios, no se quede en nuestras vidas solamente en palabras. No, Señor. Necesitamos que lo que Dios nos ha prometido se ejecute. Así como Jacob buscó intensamente al Señor, usted y yo tenemos que buscarlo intensamente, porque en esa búsqueda su pacto, sus promesas se hacen realidad. Alguien está enfermo en esta mañana. Hay una promesa, y esa promesa se puede hacer realidad. Esa promesa se puede ejecutar si usted y yo lo buscamos intensamente. Por eso usted dice que el evangelio es una mentira. Hay cristianos diciendo que dudan de Dios, que ya no creen en Él. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ha prometido en la vida de ellos no se ha ejecutado, no se ha cumplido, y piensan que el evangelio son solamente palabras. No, hermano mío, el evangelio es poder, el evangelio es salvación. Alguien quizás estará pensando que en esta mañana el Espíritu Santo es circunstancial. Alguien quizás estará pensando en esta mañana que un día se puede vivir avivado y que el otro día no. Alguien quizás estará pensando que Dios es fugaz, pero las promesas de Él son todos los días, en cada momento, en cada instante. No, yo no viví para ser circunstancial, porque el Dios mío no es circunstancial. Cuando Jesús le dijo a Marta, Marta, tu hermano resucitará, ella llena de dudas le dice, yo sé que Él resucitará, pero no hoy, Señor. Él resucitará mañana, porque los que están llenos de dudas no confían que la palabra de Dios sea ciertísima en todo momento. Pero Jesús le dijo, no, Marta, tu hermano hoy
¿Alguien cree que el poder de Dios está vigente hoy? ¿Alguien cree que el poder de Dios está vigente hoy? ¿Cuántos creen que el poder de Dios está vigente hoy? ¿Por qué esperas pues recibir el Espíritu Santo mañana? Y dices, no, hoy estoy pasando por un desierto, hoy el culto no es para mí. Y dices, no, hoy tengo este problema y no quiero adorar, no quiero buscar a Dios. Él lo sabe. Marta, llena de dudas, le dice eso al Señor. Pero cuando Jesús está presente, los milagros no son para mañana. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. El ser lleno del Espíritu Santo no es para mañana. Oh, alabanzas, alabanzas. Si alguien cree que hoy puede ser sanado, tiene que darle la gloria a Dios. Tiene que hacer algo, porque el Dios del hoy, del mañana, del ayer, el que vive en la eternidad, está aquí. Oh. Alabanzas, 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 alabanzas. No tenemos por qué vivir presos. Mi oración y la suya tiene que ser escuchada si estamos bien en Dios. ¿Me estás escuchando, hermano? Levanta tu mano, levanta. Ese levantar de manos tuyas y mías tienen que producir algo. Si el enemigo te ha atado, si estás lleno de problemas, si estamos llenos de problemas, si no hay dinero, si hay escasez, si estamos siendo perseguidos, ¡oh, alabanza! Tenemos un Dios que nos oye, que nos escucha. Di gloria a Dios, di gloria a Dios. Búscalo, búscalo. Porque hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús. Si Dios te está escuchando, sobre tu vida se va a derramar un fuego poderoso. Jehová te oiga en el día del conflicto, y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Él está angustiado, pero quiere vivir en victoria. Hay hermanos que se acostumbran a vivir en las sombras. Hay hermanos que se acostumbran a vivir atados, a vivir rezagados de la gloria y a vivir rezagados de la unción. Hay hermanos que se acostumbran a vivir en la pereza espiritual y piensan que son creyentes, piensan que son activos. Pero el hecho de que yo sea creyente, eso no me hace creyente. Simplemente estar vestido, simplemente venir a la iglesia, no, eso no me hace un creyente 100%. Lo que me hace un creyente verdadero es la respuesta de Dios hacia mi clamor. ¿Me estás escuchando, hermano? Lo que me hace un creyente verdadero, lo que te hace un creyente verdadero, es que nosotros somos la sal de la tierra. Donde hay putrefacción y llega un hijo de Dios, las cosas tienen que cambiar. Donde hay pesadez y llega un hijo de Dios, viene la libertad. Oh, alabanza. Donde hay pecado y un hijo de Dios habla, el diablo lo reconoce y el pecado tiene que soltar al que está atado. Era un hombre que lo encadenaba. A él lo encadenaba y rompía las cadenas. Hacía daño en el pueblo. Nadie podía sujetarlo hasta que llegó Jesús. Oh, alabanza. Y cuando este hombre vio a Jesús, vino corriendo y se postró ante él y le dijo:
Sabemos quién eres, Jesús, Hijo de Dios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús lo reprendió y le dijo: cállate. Y le pidieron permiso para ir a unos atos de cerdo, para salir del cuerpo y no quedar en el aire, porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y los demonios, cuando ya no poseen cuerpos, están confinados a la oscuridad en los aires, porque ellos no pueden accesar a la luz. Y le pidieron permiso a Dios para ya no estar divagando, para estar en un cuerpo. Es que si salimos de este cuerpo, nuestra sentencia es divagar. Déjanos entrar a los atos de cerdo. Porque los demonios quieren poseer cuerpos, quieren obrar. En esta mañana hay demonios que quieren poseer cuerpos. De hecho, hay hermanos, hombres y mujeres, que están poseídos por esos espíritus, que quieren hacer lo bueno y no lo hacen porque no pueden. Desde hace rato están intentando consagrarse, pero no pueden, hasta que llega Jesús. Él es la libertad misma. Cuando Jesús da la orden, los demonios salen y van al hato de cerdo, y esos cerdos se van por una vez. Y ese hombre quedó en plena cabalidad, quedó cuarto. El que antes nadie podía con él, Jesús lo libertó. Si tú piensas y dices: es que nadie puede contra eso, yo te presento a uno que sí puede. Di conmigo: Jesús, escúchame. Dilo: Jesús, escúchame. Dilo: Jesús, escúchame. Porque hoy vas a vivir un culto como nunca. Dios no te trajo aquí a que no sintiéramos nada. Dios no nos trajo aquí en esta mañana para que no fuese lleno, para que no fuésemos llenos del Espíritu Santo. Dios no te trajo aquí en esta mañana para que siguiéramos enfermos. No, algo puede ocurrir hoy en mi vida. Yo tengo que aprovechar este momento. Yo tengo que creerlo, que algo puede pasar hoy. Como que son pocos que lo creen. Hoy en el nombre de Jesús, algo puede pasar en tu vida. Hoy en el nombre de Jesús, algo puede pasar. Algo puede ocurrir en tu vida. Algo puede pasar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees o no? ¿Cuánto lo queremos? ¿Cuánto lo queremos? ¿Cuánto? Porque son pocos los que creen que se metan al
funcionar. Oh, alabado. Si Dios nos escucha. Y dice el salmista, te envíe ayuda desde el santuario. Es decir, no vas a estar solo. El Dios tuyo y el Dios mío colocará a tu disposición y a la mía los ejércitos celestiales. Y su santuario se refiere a la santidad, a la consagración, porque Dios habita en santidad, porque Él es santo. No se puede buscar a Dios en el pecado. No, tenemos que salir primero de Él. Tenemos que salir primero del pecado para poderlo buscar. Porque Él dice en su palabra que Él no escucha al pecador. No lo escucha. Pero si yo estoy bien, no tiene que escucharme. Él tiene que cumplir su palabra. Porque Él no miente. Alabanzas, 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 alabanzas. Haga memoria. Dile a Dios que se acuerde quién eres tú. Amén, amén. Gloria a Dios. El rey Ezequías estaba enfermo. Segunda Reyes capítulo 20 versículo 1 al 6. Escuchen lo que dice. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Él entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria. Oh. ¿Y de qué tienes que acordarte? Que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y estando enfermo allí en la cama, voltea su rostro hacia la pared y llora amargamente. Gloria a Dios. Y cuando Isaías está en el patio, Dios le habla y le dice: devuélvete. Devuélvete, devuélvete. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Haga memoria, dice el salmista. Que Dios haga memoria. Señor, acuérdate. Porque cuando uno está en conflicto, hermano, hay una oración de poder, Dios. Cuando usted se le mete a Dios, papá, porque Dios tiene memoria, ya no vamos a mirar. Cuando Dios no responde tus oraciones y las mías, Él tiene memoria. O sea, esa oración de poder, cuando usted se le mete a Dios, estando en dificultades, en problemas, usted se postra. Vean, hermano mío, eso de la fidelidad tiene su profundidad, ¿no? Hay gente que vive arruinada porque piensa que Dios no tiene memoria. Hay cosas que nos vienen a nuestras vidas años después, meses después, días después, por nuestra infidelidad. Y usted y yo no nos analizamos, ¿ve? ¿Por qué estaremos pasando por esta? ¿Qué estará pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y pensamos que es una prueba cuando es una reprensión de Dios.
Alabanzas al nombre. Alabanzas. Hermano, el evangelio es una revisión constante. Él mismo lo dijo, ¿no? Hipócrita. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano? Y no te miras ¿qué? La vida que hay en el tuyo. Normalmente, el que se mantiene mirando a los demás, su pecado es más, el propio pecado es más grande que el del otro que le está mirando. Porque el que es espiritual, hermanos, el que está lleno de Dios, no mira al otro para matarlo, no, mira a Jesús para darle vida a aquel que está lejos. Alabanzas al nombre. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Si usted está pensando, el hermano de al lado, ¿por qué no recibe el Espíritu Santo? El hermano de al lado, ¿por qué vive así? Mírese usted, mire, tengo que mirarme yo. ¿Por qué no recibo el Espíritu Santo? ¿Por qué estoy viviendo así? Diga, ¿por qué estoy viviendo así? Dígase. Señor, ¿qué necesito? Ayúdame a revisarme. ¿Por qué en esta mañana no te siento? Porque el culto debe de ser personal. Yo tengo que vivir mi culto. Revisémonos y diga, Señor, ¿qué está pasando en mí? Diga, Señor, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo? Que tú no me escuchas. Aleluya. Oh, alabanzas, 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 alabanzas. Haga memoria. Escúcheme bien. Tremendo este texto. Versículo 3 del capítulo 20 de los Salmos. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. David se está refiriendo a una porción de la palabra cuando el pecador viene ante el sacerdote y trae el cordero lleno de pecado y dice: yo necesito que Dios me limpie, acepta mi holocausto. Aleluya. Y cuando el cordero es despedazado en el altar y empieza a ser quemado, esa nube de humo subía a la presencia de Dios y era olor grato. Amén, amén. Oh, yo necesito ser limpio en esto. No se ensucia. El enemigo es astuto, hermanos. El enemigo coloca cosas en nuestras vidas de las cuales tenemos que ser limpiados. Gloria a Dios. Para ser triunfante hay que estar limpio. No, porque es que para pelear con el diablo usted no tiene que tener nada con él. Tengo que estar divorciado. No puede haber matrimonio con el diablo, no puede haber matrimonio con el mundo, no señor. Vamos a pelear es en contra de él. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Sí, en contra de él. Y tenemos que cerrar todo negocio. No améis al mundo. Los que aman el mundo se constituyen en enemigos de Dios. Porque el que ama a un señor aborrecerá al otro. Es decir, lo amará menos. No podemos tener dos señores. Un Señor. ¿Cuántos señores tenemos que tener? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos? Una vez y un bautismo. Alabanzas al nombre. Tenemos que romper todo matrimonio. Por eso cuando uno se arrepiente, rompe relación con el diablo, no dice: no, ya no más. Si yo tomaba trago no más, si yo era fornicario no. Hay que romper relación. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y como Dios conoce nuestros corazones, Él sabe si queremos romper relación con el diablo o no. Él lo sabe. Él sabe.
¿Cuántos queremos romper relación con el diablo en este momento? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Seguro? ¿Queremos romper relación con el enemigo o no? ¿Sí? Haga memoria de todas tus ofrendas. No solamente dinero, no, acciones voluntarias que agradan a Dios. De harina amasada que tipifica la humanidad. Oh, alabar. Sea muy pobre, sea muy rico, esa ofrenda voluntaria, acciones, porque hay momentos que uno le ofrece ofrenda voluntaria a Dios. Miren, hermano, yo viví un tiempo donde recuerdo que estaba en un empleo donde las mujeres me asediaban. El diablo mismo. Y yo le contaba a un joven que eran hermosas, y no porque uno fuera malo hablando, no, uno sabía que el diablo las mandaba. Amén. Y una vez, en una ocasión, hermanos, en una fiesta, en una despedida, estaban unas compañeras de trabajo mío, estaba mi jefe, esa mujer era hermosa, una mona hermosa, mujeres, hermanos, hermosas. Estábamos ahí todos, y yo estaba ahí. Y empezó a sonar la música y todo eso. Y ay, Casará, pero usted ¿por qué no se mueve? Haga algo, mire que esto es divertido. Voluntariamente, sin que nadie me obligara, ahí no estaba el pastor, nada. Voluntariamente le dije, no. Ustedes saben que yo soy cristiano. Yo le temo a Dios y le sirvo a Él. Años después, no nos volvimos a ver. Yo salí al Santo Ministerio. En estos días me llamó una, vivía en Suecia, tiene dinero, regresó otra vez para Cali y me llamó. Ella me dice, mi blanco, que significa mi negro, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, aquí estoy, esto. Y me dijo, ¿sabes? Necesito hablar contigo. Yo pensé que no se acordaba que yo era cristiano. Y necesitas hablar conmigo. Sí, necesito hablar contigo porque esa paz que Dios te ha dado, yo también la quiero. Necesito hablar contigo porque el mundo no me ha dejado nada. Eso es una ofrenda. Cuando uno voluntariamente, hermano, decide, sin que nadie te obligue, porque esto no es obligación. Dios no obliga a nadie. Por eso introduce la palabra ofrenda, porque es una acción voluntaria para agradarle a Dios, para dárselo todo voluntariamente. Él haga memoria que cuando pudiste hacer el mal no lo hiciste por amor a Él. Que Él haga memoria, Señor, haz memoria, por favor. Que voluntariamente te escogí, yo lo quise así. Y que cuando tuve la oportunidad de escoger entre el bien y el mal, por más hermoso que pareciera el mundo, por más hermoso que pareciera el mal, te escogí a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Oh. Yo recuerdo, hermano, una vez que un primo mío se robó una plata. A alguien yo se lo conté. Y fue bastante dinero. Yo estaba recién bautizado. Y recuerdo que él me llamó y me dijo, primito, éramos amigos. Me dijo, pídame lo que quiera, el primito, que ganado. Le dije, no. Dijo,
zapatillas, una Nike recién salida. Eso fue hace que unos 13, 14 años, antes de yo ser pastor, 15, no recuerdo. Y tenía una Nike nuevecita. Yo dije, no, mío, no me regalen plata. Pero ¿sabes qué? Esas zapatillas tuyas me gustan, regalámelas. Eso le había costado un poco de plata. Digo, claro que sí, primito. Pero carnal, y me la di. Yo fui para un paseo con mi familia. Íbamos para, un pueblo, no recuerdo, en un camión viejo que tenía mamá. Y ese camión se nos varó en la vía Cali-Jamundí. Entonces, sonó el cardán y el paseo se nos dañó, se arrastró así, se nos dañó el paseo. Entonces nos bajamos, gracias a Dios no estábamos tan lejos de Cali y decidimos caminar para devolvernos. Nos bajamos y cuando me bajé yo tenía la zapatilla, chao, el negro pinchado, y caminé como unos 15 minutos. Y de repente me empezó a dar un dolor en los pies impresionante. Pero tú, hermano, como nunca me habían dolido. Yo sé, pero ¿esto qué fue? Si yo soy joven, yo no tengo artritis ni nada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y caminé y ese dolor se me iba subiendo. Cuando llego a la casa con ese dolor, le digo a mi esposa, ayer, mi amor, me están doliendo los pies durísimo. Poneme a tibiar agua y yo me lavo los pies con agua tibia porque yo creo que ese es frío que me ha entrado. Me lavé. Y ese dolor ahí, y para arriba. No, tú estás raro, Señor. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y empecé a revisar. Y yo seguía con el pensamiento que era frío. Cuando Dios puso en mi mente esa zapatilla, ay, poder de Jesús, sí, Señor, esto es de plata, mala vida. Cogí la zapatilla y en mi corazón me propuse salir de ella. No, Señor, tranquilo que yo ya no cojo más eso. Cuando me propuse eso en mi corazón, se me quitó el dolor. No persistamos en lo malo. Él es santo, Él es santo. Voluntariamente. Haz memoria, Señor. Y cuando tú hagas memoria de mis ofrendas, acepta mi holocausto. Es decir, acepta el sacrificio. Acepta mi alabanza. Acepta mi gloria a Dios. Acéptalo. Porque yo te digo gloria a Dios, no por decirlo, sino que necesito ser limpio. Di gloria a Dios. Di gloria a Dios. Di gloria a Dios. Que Dios lo acepte. Me dice Señor, ese cuento tuyo, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están? Yo soy tu Dios, dice. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Señor. Alabanza. Miren, hermano, el culto. Este es un culto vivo. A Moisés se le dio el diseño de lo celestial aquí en lo terrenal. Y se le dijo, lo harás así, tendrán tantas medidas, pero eso era la sombra de lo que hoy estamos viviendo. El tabernáculo perfecto se llama Jesús. Eso era la sombra de lo perfecto. Gloria a Dios. Oh, alabanzas. Alabanzas. Sí, sí. Oigan, y el sacerdote, cuando entraba una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, y Moisés
Perdón, Aarón había cogido el vicio de entrar al lugar santísimo cuando quisiera. Y Dios le habló a Moisés: dile a Aarón que no en todo tiempo entra al lugar santísimo porque lo mato. Y llegó y se estableció que el sumo sacerdote entrara una sola vez al año. Y cuando él entraba, sí, en las orlas de su manto tenías unas campanillas, y todo el pueblo esperaba en el atrio exterior. Todo el pueblo, porque el acceso era limitado. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y cuando la gloria de Dios aceptaba ese holocausto, cuando Dios aceptaba ese holocausto, vea, yo creo que el sacerdote danzaba de alegría y las campanillas se escuchaban y todo el pueblo alababa: gloria a Jehová, aleluya, porque Dios había aceptado el holocausto por la expiación del pueblo, por quitar su culpa, por quitar su pecado. El pueblo se alegraba. Oh, alabado. Hoy en día la gente se alegra porque sigue con su pecado oculto. Nadie me descubrió. El pastor no se dio cuenta. Nadie sabe cómo vivo yo. Y se suben aquí en su pecado. Ay, salí victorioso. Así es. Oh, alabar. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Es hermoso sentir, hermanos, cuando uno levanta las manos y Dios a uno le responde. Es hermoso cuando uno dobla las rodillas y ora y uno siente sus caricias. Uno puede estar pasando por un problema grave, pero esas caricias lo sosiegan a uno, porque uno sabe que nada se mueve sin su voluntad. Uno lo sabe. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Se me cumplió el tiempo. Miren lo que dice una oración de David acerca de lo contrario cuando un hombre no es oído por Dios. Salmo capítulo 109, versículo 1 en adelante. Escúchenlo, por favor. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lenguas mentirosas. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Es decir, David sabe que él está bien. Sabe que Dios ya lo perdonó. ¿Cierto que sí? Sabe que delante de Dios está bien, pero hay unos que están lejos de Dios que lo persiguen. Entonces él se le mete a Dios y le dice: bueno, haga una comparativa. Es que, vea, hermano, si usted lee en los salmos hay cánticos, oraciones poderosísimas que no cualquiera puede hacer. Es que metérsele a Dios y exigirle que cumpla su palabra, eso se requiere peso espiritual, papá. Eso, hay oraciones que no son para cualquiera. Que David se le metió a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Con palabras de odio me han rodeado, pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me ha sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre el impío, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Es decir, todo el poder que él haga, todo lo que él tenga, toda la obra que él haga sea inspirada por Satanás. Cuando fuere juzgado,
salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio, porque el que está en pecado, lo que él hace, lo tomará otro. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Usted cree, hermano, que yo no cuido lo que Dios me dio? Yo aquí soy pastor, pero si me descuido, viene otro sin problema. ¿O no? ¿O no, hermano? Y ustedes dirán, ay, extrañamos al hermano Casarambé, pero Dios me guarde. No, pero que la mujer esto, que una mujer esto, que yo no quiero. Y ustedes, pero bueno, ya llegó el hombre de Dios. Y ustedes se olvidarán todo lo que yo hice aquí, porque el hombre es desagradecido, pero el que nunca olvida se llama Jesús. Alabanzas, 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 alabanzas. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Escuchen esto, sean sus hijos huérfanos. Gloria a Dios. Es decir, que sus hijos no tengan un padre moral, que sus hijos no tengan una representación moral. No, papá. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Interprete ese testazo. ¿Veo? Que su mujer no tenga al lado un hombre de Dios. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. ¿Ustedes piensan que Dios olvida, hermano? Papá. David cometió su cuento. ¿Cuántos meses pasaron? Cuando el hombre llegó a la muerte de Urías, lo mandó al frente de la guerra con una carta e hizo que lo mandara. ¿Cuántos meses, cuánto tiempo pasó? Tuvo un hijo, la embarazó y tuvo un hijo con una mujer que no era de él. Y para legalizar las cosas, hombre, tiene que hacer que Urías muera. El esposo verdadero tiene que legalizarlo. Nadie se dio cuenta. Nadie. Él hizo eso a oculto. Y se sentó en el trono. Era el rey. Y venían a él los casos difíciles y él juzgaba. Oh, mi señor rey, tenemos este caso, esto y esto y esto. Y él juzgaba conforme a la ley. Él era el rey, juzgaba. A él venían los problemas y él juzgaba. Y cuando estaba en ese oficio, vienen y le dan aviso: Señor, el profeta ha venido. Hágalo pasar. Y Natán, le recuerda que Dios no olvida. Lleno de comida, de buenos vestidos, tenía dinero, era el rey, pero Dios se le metió. Llegará el día en que Dios se te meta al palacio, a tu día de comodidad, estando cómodo. Espérate, porque viene el juicio, donde Dios no dejarás que olvides. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios. Espérate. Ay, que yo me quiero. Y que bacán. Espérate. Espérate. Que Jehová
te oiga en el día del conflicto y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y se le metió en la tabla. Le dijo: rey, te tengo una historia. Cuénteme. Había un hombre rico, ¿no? Que tenía de todo. Y tenía un vecino pobre. Y le llegó al hombre rico que tenía de todo visita. Y ese día que le llega la visita, él podía matar de los muchos corderos que él tenía para atender a su visita. El vecino pobre tenía una sola oveja, un solo corderito. Y llegó ese hombre rico y toma el solo corderito del pobre y lo mata y le da a comer a sus invitados. Y le da de comer a sus invitados. Tú pues, ¿qué dices, rey? El hombre David, creyéndose inocente, se metió en el juicio, porque el juicio es para los inocentes. No, usted va a hacer juicio, asegúrese que es inocente. El único inocente aquí es Jesucristo. Hay gente que le gusta el juicio, yo. Tú pues, ¿qué dices? El tal es digno de muerte. Sí, es que David era digno de muerte. Y Natán le dice: oye, ese eres tú. Ya se había olvidado el hombre, yo. Pero Dios le recordó que él no pasa por inocente al culpable. Gloria a Dios. Eso que no podamos alabar tiene un origen. Eso que no podamos vivir un evangelio con libertad tiene un origen. Algo estamos haciendo y Dios nos está recordando que tenemos que cambiar. ¿Cuántos sabemos que Jesús está aquí? ¿Cuántos sabemos que Jesús está aquí? Él mismo se declaró: no, el tal es digno de muerte. Y Natán le dijo: ese es usted bien. Yo no le di a usted todas las mujeres de Israel. Yo no te saqué de entre lo más vil, siendo el último de tu familia. Yo no te escogí. Gloria a Dios. Yo no te enriquecí y te di todo lo que tu corazón quería. Porque pues tomaste a la mujer de Urías Eteo, una mujer que no era tuya. Pero que David se la ese hombre, hermanos, a pesar de su cuento, él sabía cómo buscar a Dios. ¿Oyó? Cuando él escucha eso del profeta, esa sentencia, no se enoja, porque hay quienes cuando escuchan la voz de Dios, el juicio, se enoja, quieren pelear con Dios. Escúchame bien, contra Dios no gana nadie, papá. Amén, gloria a Dios. ¿Me estás escuchando? Contra Dios no gana nadie. Nadie. Gloria a Dios. Cuando usted tiene el oído afinado, y cuando yo lo tengo afinado, escúchame bien, cuando Dios ha decidido cerrarnos la puerta, nadie la puede abrir. ¿Me estás escuchando? Cuando Dios ha decidido venir en contra nuestra, ¿quién nos librará de su mano? Nadie. ¿Y sabe qué hizo David? Se tiró a tierra, se retiró. Estaba, oiga, en una audiencia pública. Él era el rey.
Nadie lo sabía. Había podido decirle Natán mentiroso, como lo hicieron muchos reyes que mataban a los profetas, como lo hizo Saúl, que mató a muchos sacerdotes, hizo que muchos sacerdotes fuesen muertos. Pero el que tiene el oído afinado no mata la voz de Dios, porque sabe que Dios es el que vivifica. El que tiene el oído afinado no huye de Dios, no. Quiere acercarse a Él. Gloria a Dios. Y se le tiró delante de todo el mundo. Oiga, una audiencia pública. Se le tira al piso al profeta y le dice: pequé contra Jehová. Y el profeta le dice: Dios también ha remitido tu pecado, no morirás. Oh, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Pero habrá de saber una cosa, viejo: la espada de Dios no se apartará de tu casa. Así como te juntaste con la mujer de Urías Eteo a solas sin que nadie te viera, tus mujeres serán tomadas en público. ¿Usted cree que él se le reveló a Dios? ¿No sabe qué hizo? David ayunó. Oh, por el niño, porque cuando Natán va con la sentencia, no se enferma David, sino que se enferma el fruto del pecado, su hijo. Pero David ama a su hijo y no quiere verle muerto, y se le mete a Dios y ayuna. Y a los 3 días se le dice a David: no hay nada que hacer, el niño es muerto. Y David se levanta del ayuno y se sacude la ropa. Sabe que la sentencia de Dios viene y que no le queda otra cosa sino que refugiarse en Él. Amén, gloria a Dios. Oh, alabamos. Lo máximo en nuestra vida espiritual no son las emociones. No es vivir un culto donde nosotros digamos: uy, hablamos en lengua, hermano. El Espíritu Santo se conoce. Oh, alabanza. Lo que es de Dios se conoce. Y quiero decirle algo en esta mañana con el temor. Hay momentos, hermano, donde el diablo lo engaña a uno, y muchos hermanos hablan lenguas de mentira. Porque lo que es de Dios se conoce. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando Dios toca a alguien, mire, cuando Dios toca, nos toca, uno es transformado. Puestos en pie.